Desde el sur, desde esta parte del planeta en la que hay más agua que tierra, más futuro que pasado. Bueno, son las 9:30 y debería hablar del clima, del tránsito, pero quiero contarles una historia, o por lo menos un pedazo de esta historia, la del astillero del río Santiago. Desde que se construyó, se fabricaron más de 70 barcos. Es el astillero más importante de la Argentina. Con una enorme cantidad de trabajadores, fabricaron grandes motores, equipos de bombeo para la industria petrolera, las turbinas del Yacyretá, maquinarias de todo tipo para ferrocarriles, incluso, escucha esto, construyeron el techo del Estadio Único de La Plata y las columnas de iluminación de la cancha de gimnasia. Estos trabajadores, que pueden hacer enormes cosas, grandes cosas, tienen una larga trayectoria de lucha y organización. En La Plata fueron parte de la coordinadora de gremios en lucha contra el Rodrigazo, aquel plan de ajuste del gobierno de Isabelita. Eran parte de la vanguardia obrera combativa de los años más oscuros de las décadas del 70. La fábrica contaba en ese momento con 5.500 trabajadores de planta permanente y 3.000 contratados. La coordinadora de gremios en lucha se transformó en un organismo democrático. Esto desafió el control de la burocracia sindical en La Plata, en Berisso y en Ensenada. Esta indomable fuerza se enfrentó a la AAA y a la dictadura genocida. El astillero del río Santiago dependía de la Marina, que comandaba Macera. 42 obreros fueron desaparecidos, 200 encarcelados, 10 trabajadores asesinados y otros tantos exiliados. Con el gobierno de Alfonsín, la industria naval estaba en crisis. Entre 1984 y 86 se movilizaron reiteradas veces y en el 87 ocupan la fábrica y levantan piquetes obreros. Y no solo pedían aumento salarial o querían mejorar un poco su situación, peleaban realmente por recuperar reivindicaciones del convenio colectivo de trabajo de 1975, que lógicamente se había perdido durante la dictadura. En estas luchas se recupera el cuerpo de delegados por sección, una conquista histórica. Los 90 abren un nuevo capítulo. La cantidad de trabajadores se redujo a 2.700 y con la hiperinflación ya bajo el gobierno de Menem, se suspenden los trabajos y el astillero se paraliza por completo. El peronismo, con Menem a la cabeza, quería vaciar para poder privatizar, receta obviamente neoliberal. Con la producción parada, los trabajadores no podían hacer huelgas como medida de lucha. Entonces, ¿qué hacen? Salen a la calle. Surge en 1990 el plenario zonal de delegados, activistas y trabajadores que reclamaban juntos salarios dignos y rechazaban estas privatizaciones, los despidos, las suspensiones. En 1992 la lucha continúa y los obreros hacen aquellas recordadas marchas a la Bolsa de Valores y a la sociedad rural. Pero el gobierno ataca y ocupa la fábrica durante 45 días con el grupo especial de la prefectura, el grupo Albatros. Los obreros responden con carpas en la puerta de ingreso, para que no puedan vaciar el astillero, impidiendo que se lleven material o cualquier maquinaria, y organizaron una campaña enorme de solidaridad junto a estudiantes universitarios. Fue tan grande la decisión con la que se plantaron estos obreros que en tan solo 3 días el grupo Albatros abandonó la fábrica. En 1995, Duhalde ataca directamente despidiendo 200 obreros y más tarde 13 delegados, entre ellos los delegados más combativos. Por supuesto que los trabajadores responden, con marchas al interior de la fábrica, carpas en el ingreso, paralizan toda la producción y en total unidad con los contratados. Finalmente logran la reincorporación. Pero, el dirigente de ATE, Víctor De Genaro, acuerda con el gobierno la eliminación del cuerpo de delegados del astillero. Entonces, en 1996, ATE convoca a elecciones de junta interna por lista sábana, terminando, entre comillas, por la vía democrática con los delegados por sección, donde los obreros sí eran elegidos en forma proporcional al número de trabajadores. Un golpe a esta organización histórica. Ante esta derrota, el gobierno ataca a los contratados. En 1998 se retoman las luchas salariales, sumado al pase a planta permanente
para que los trabajadores que habían ingresado luego de esos despidos puedan pasar a planta, y también por la recuperación del cuerpo de delegados y las condiciones de trabajo, porque incluso por falta de seguridad había muerto un obrero contratado. Y bueno, llegamos al 2001. El 2001 es el final de este viaje, por lo menos lo último que les voy a contar. En plena crisis, los trabajadores del astillero impulsan la Asamblea Regional, un espacio de organización antiburocrático que fue protagonista de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Producto de esta gran lucha, en 2004 logran recuperar el cuerpo de delegados por sección. Bueno, y hasta acá llegamos por hoy. Y esta fue parte de la historia del astillero Río Santiago, la única empresa estatal que no pudo ser privatizada. Vamos astillero, ponga más huevo, que te lo pide todo el pueblo entero. Vamos astillero, ponga más huevo, que te lo pide todo el pueblo entero. Bueno, acá emocionante y muy bueno el material que prepararon los compañeros, pero como verán, del otro lado estamos con Juan, que ya lo habíamos anunciado. Él es delegado del astillero Río Santiago y bueno, de la parte de la agrupación Marrón, que somos parte también con Juan, y él es dirigente del PTS, así que bueno, buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy bueno el video, me encantó, muchas imágenes que no conocía por lo menos, y está bueno para recordar toda esa historia, que es un poco lo que mantenemos bien alto todos estos años, ¿no? Tal cual. Sí, y es muy importante después de lo que viene, bueno, hace un par de semanas viene protagonizando el astillero con el acto que se hizo ahí mismo, en donde, bueno, se hizo la botadura de qué precisamente. De una lancha de instrucción de cadetes, es una lancha para la Armada Argentina. Exactamente. Es una lancha de 30 metros de largo por 6 de ancho. Bueno, pero tomando un poco esto que vos decís, ¿no? Porque vos tenés, ¿cuántos años trabajando en el astillero? 18. 18 años, y la historia del astillero, por lo que vimos, es de larga data, ¿no? De distintos procesos de organización que se fueron dando para poder resistir ante todos los ataques, ¿no? De todos los gobiernos, por lo menos. Tiene una historia muy, muy fuerte y es algo que te transmiten los viejos ni bien atrás, o sea, enseguida, bueno, lo que nombraban ahí en el video, los 46 desaparecidos, bueno, la lucha por el convenio en ese momento y el costo en estos desaparecidos, los perseguidos que hubo en ese momento. Nosotros desde el año 2006 se hacen todos los años actos por el 24 de marzo, rememorando y homenajeando a esa generación y a los compañeros, sobre todo desaparecidos del astillero. Es una de las fábricas que tiene más desaparecidos, por lo que sé. Y bueno, la defensa de ese convenio nos lleva hasta la situación actual. Claro. O sea, es un convenio que tiene condiciones de trabajo de aquel momento, logradas cuando fue el Rodrigazo en el 75, y que bueno, todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura, Alfonsín, Menem, Duhalde, etcétera, todos trataron y tratan hasta el día de hoy de ir sacándonos esas conquistas que bueno, costaron la vida de los compañeros, pero bueno, son defendidas por todas las generaciones que vinimos después de esa época, ¿no? O sea, ustedes son la generación que mantiene de alguna manera ese hilo de continuidad de aquellos trabajadores que se fueron organizando a lo largo de ese tiempo y que siguen manteniendo esas conquistas. Totalmente. La defensa del convenio es algo que del primero al último en astillero se defiende, y así también como el método, ¿no? El método de salir a la calle, la movilización, la coordinación con otros sectores, bueno, cuando fue más reciente, ¿no? Viendo para acá, cuando fue todo el ataque del macrismo, que dijeron que querían dinamitar el astillero, bueno, las movilizaciones, la Asamblea General como método de debate, el cuerpo de delegados, como decía ahí en el informe, esas son las tradiciones que quedaron y que las mantenemos porque además se ve que es el camino con la que mantuvimos abierto el astillero, nuestra fuente de trabajo y las condiciones de laburo que venimos defendiendo, ¿no? Claro. Sí, recuerdo también en la defensa, en la previsional, cuando estuvimos ahí, bueno, cientos de compañeros que vinieron y cómo lograron que el sindicato tenga que poner los recursos para que todos ustedes tuvieran que venir a
a defender, como en cada uno de los ataques que, como vos bien contabas, o sea, cada gobierno ha querido sacar conquistas, o sea, bueno, como ahí también como agrupación y cada uno de los compañeros que tenemos históricos, dirigentes del PTS en el astillero, se han puesto a la cabeza también de cada una de esas peleas, ¿no? Y que bueno, y ahora en el gobierno de Fernández no es excepción, como contábamos al principio, lo que quieren hacer, digo, o sea, cada uno de los gobiernos vaciando el astillero, hoy con Guaseijo a la cabeza, ¿no? Si podés contarnos quién es Guaseijo. Sí, Guaseijo es un ex secretario general del sindicato del neumático, y que como parte de la mesa nacional de la CTA de los trabajadores, fue nombrado presidente del astillero a principio de año, en el mes de marzo. Y bueno, y vino con una idea muy innovadora para él, pero un viejo cuento, digamos, que ya sabemos en el astillero, en cuanto a que te hablan de eficiencia, te hablan de salir de la burocracia estatal, pero te quieren privatizar, terciarizar, flexibilizar. Bueno, justamente el convenio, perderíamos gran parte de todas estas conquistas, y todo porque quieren hacer negocio con astilleros o contratistas privados, como se hace normalmente en la mayoría de las fábricas hoy en día, incluso en las estatales, ¿no? El Subte de Buenos Aires es una sociedad del Estado, pero que está concesionado todo el trabajo en Metrovías, que es una empresa de Benito Rogio. El Trenes Argentinos es una sociedad del Estado y tiene terciarizado. Bueno, vimos todo este año el conflicto de los trabajadores terciarizados del ferrocarril, todo lo que es la vigilancia, la limpieza, digamos, distintas tareas, digamos, dentro de lo que es Trenes. Y así todas las empresas estatales en general tienen o son sociedades anónimas o sociedades del Estado, pero que gran parte de su trabajo lo hacen empresas privadas, ¿no? Sí, una cuestión para volver a lo que pasó la semana pasada, porque nosotros estamos hablando al comienzo sobre la tradición de la organización y la lucha que tienen los trabajadores y las trabajadoras del astillero, ¿no? Pero también tienen ese lugar de pertenencia por el trabajo que realizan, entonces debe ser muy importante cada vez que se vota un barco, una nave, ¿no? Para cada uno de todos ustedes. Pero ese día, en el acto que se hizo, había trabajadores y trabajadoras con carteles exigiendo asamblea. ¿Por qué se da esa situación? Sí, mira, primero lo de la votadura, me acuerdo que, bueno, ya no me acuerdo cuál fue la primera que participé. Yo creo que es algo que es, no sé, me suena algo único, porque pocas veces uno ve el trabajo realizado por uno, logrado e irse, qué sé yo, uno trabaja en una línea de producción y ve donde la producción no ves, todo claro, el tiempo. y materializado. Exacto, en una instancia. Entonces eso, digamos, es un gran logro, incluso por esta cuestión, porque desde la empresa y desde la conducción de ATE Ensenada, también dicen que el astillero así no puede seguir. Y es un poco mostrar que sí, el astillero así puede seguir, hay que mejorar muchísimas cosas, estamos peleando por mantenimiento, porque haya inversiones, porque haya un presupuesto acorde no solamente a mantener lo que tenemos, sino a generar más puestos de trabajo, mejores condiciones de trabajo, mejor estado en la maquinaria, que es de hace décadas. Eso es el reclamo, o sea, no porque nos quedemos contentos en cómo está hoy el astillero, tiene muchos problemas, producto de todos estos años y décadas de vaciamiento, claro, pero que sí tiene un potencial enorme. Entonces, ver ese trabajo logrado en esta lancha o en lo que son los buques venezolanos, que también próximamente se va a entregar uno, uno ve que lo que uno hace y lo que uno defiende puede hacer, tiene una potencialidad productiva enorme. Claro. Lamentablemente por los distintos gobiernos se está usado para armadores extranjeros, pero tranquilamente podría seguir teniendo un objetivo social y de beneficio para el país, para las necesidades sociales que tiene, que tenemos, ¿no? como país. Claro, y en ese sentido los carteles. Sí, bueno, en ese momento es un acto donde justamente se pone como en el tapete del astillero, ¿no? Los distintos gobiernos siempre lo usan como plataforma para mostrar que el astillero
están invirtiendo, que se está reactivando, cosa que sabemos que es nada que ver. Pero bueno, siempre está esa utilización política del gobierno, de todos los gobiernos de turno con esas botaduras. Pero bueno, ahora estamos en un debate muy concreto, por eso fuimos a la votadura con carteles planteando que no queremos sociedad del Estado, porque justamente reclamamos Asamblea General porque los trabajadores no tenemos todavía la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro laboral, ¿no? Desde el gobierno, primero decían que querían hacer una sociedad anónima, después como vieron que era muy repudiado, dijeron, bueno, vamos a hacer una sociedad del Estado, y desde el gremio también dicen que hay aceptación, pero en las distintas asambleas, en los sectores, cuando uno empieza a discutir estas cuestiones, empiezan todas las sospechas y la desconfianza, porque uno ve que el gobierno está hablando de reforma laboral, la oposición quiere terminar con la indemnización. La terciarización es moneda corriente. Es una corriente, te iba a decir, en el Estado incluso. Entonces, o sea, los 90, así como se intentó privatizar, también se avanzó en un montón de organismos del Estado, donde hoy seguimos peleando contra la precarización y la tercerización. O sea, tareas que, no sé, maestranza, mantenimiento, son tareas tercerizadas en el Estado. O sea, y eso, la verdad que o sea, es en complicidad claramente con la burocracia sindical, ¿no? Sí, disparaste varias preguntas acá en el chat de Leemos, Juan. dale. Leemos alguna. Bueno, a todos les gustó mucho el informe que se hizo sobre el astillero, porque la verdad que hay un montón de cosas que muchos de nosotros no conocemos hasta sí, o están finito, buenas verlas así, tan finito, compiladas. ¿no? Bueno, muy bueno el informe. Me dice, me gustaría que Juan explique por qué se está desmantelando el astillero. ¿Quieren privatizar el astillero? ¿Por qué estuvieron 9 años sin botar un barco? Bueno, estuvimos todo este tiempo sin botar un barco justamente porque la construcción de buques implica una política activa desde la empresa o desde la gestión de esta empresa en buscar clientes. Claro. Y muchas veces, o sea, la misma empresa que no invierte en maquinaria, que busca a cada paso avanzar sobre nuestras conquistas, muchas veces ha tenido la política de no generar nuevos contratos de construcción de buques, ¿no? Digamos, nosotros, esta lancha afectó a un sector de la fábrica. Hay otro sector de la fábrica que no trabajó en esta lancha, pero trabajó o está trabajando todavía en los buques para Venezuela o en una compuerta que se está haciendo para la base de Puerto Belgrano. Digamos, es parte del vaciamiento y de la política que está teniendo el gobierno de que se privilegian astilleros privados, como es Tandanor, que es un astillero acá de Capital, del Riachuelo, por sobre astilleros estatales que tienen la posibilidad de generar muchos puestos de trabajo construyendo buques de gran porte, ¿no? Que ese es un poco el sentido original del astillero. Exactamente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una brevísima pausa? Quédense porque seguimos acá conversando con Juan Contriciani sobre qué pasa en el astillero. No se vayan, ya volvemos. Bueno, y como decíamos, estamos con Juan Contriciani, delegado del astillero Río Santiago y integrante de la agrupación Marrón en el astillero, y seguimos charlando. Queremos saber un poco más sobre el astillero, ¿no? Esta cuestión que vos planteaste antes sobre esta intención del Estado de crear una sociedad, ¿no? ¿En cuánto beneficiaría o no al conjunto de los trabajadores? Bueno, nosotros creemos que no nos beneficiaría, porque justamente tiene muchos riesgos en cuanto a el ingreso de capitales privados, en cuanto a las condiciones de trabajo, porque, por ejemplo, perderíamos este convenio del que hablábamos al principio, ¿no? De que costó la vida de los 46 desaparecidos del astillero, bueno, que fue defendido por todas las generaciones siguientes, donde la provincia se puede deshacer del presupuesto, digamos, podemos quedar sin el presupuesto que tiene el astillero hoy en día, que se vota año a año y que es lo que nos permite mantener la mano de obra, digamos, los salarios, el mantenimiento, la renovación, digamos, de tecnología, que justamente es lo que estamos
reclamando que eso se aumente, digamos. Hoy por hoy el presupuesto es cada vez más chico, digamos, en el marco de un gobierno de ajuste, ¿no? Y de que los presupuestos están pensados cada vez más con una impronta, digamos, del pago de deuda y pago de acreedores. Entonces, nosotros lo que venimos reclamando es que justamente el astillero tiene que volver a tener el sentido social que tuvo desde su fundación en cuanto a recuperar una marina mercante, o sea que el astillero fue creado para construir buques para el comercio exterior. Hoy Argentina, por ejemplo, está destinando alrededor de 7.000 millones de dólares cada año en fletes que se le pagan a empresas multinacionales. Argentina tenía hasta los 80, 90 una línea de bandera nacional que se llamaba ELMA, fue desguazada, vaciada y luego liquidada en el menemismo. Y bueno, nosotros peleamos por recuperar eso, digamos. El astillero tiene 3.200 trabajadores, tiene una alta calificación en oficio, tiene una mano de obra reconocida a nivel internacional, pero queremos que todos esos recursos que el Estado pone año a año con su presupuesto se vea reflejada en algo que les sirva a las necesidades sociales, ¿no? A las necesidades nacionales. Por ejemplo, el patrullaje en las costas para evitar la depredación de la fauna marítima que tenemos, que hacen las empresas chinas, japonesas, que depredan el mar argentino, y eso porque Argentina no tiene una política de soberanía, de cuidar sus recursos naturales, sino que los tiene entregados, como en otros aspectos, pero lo tiene entregado a empresas multinacionales, ¿no? O sea que nosotros alquilamos, o sea, el Estado alquila barcos para la pesca. No, el Estado ni siquiera patrulla la zona de pesca donde tendrían que pescar con permisos, pagando por lo que se llevan justamente, que es recursos naturales de Argentina. Claro, pero nosotros podríamos tener nuestros propios barcos también, que vos decías antes, y sin embargo los alquilamos. Se chartean barcos porque hay una legislación que permite a las empresas pesqueras, por ejemplo, chartear buques que en España son chatarra, que tienen más de 60 años, 40 años de antigüedad, que en España no los permiten hacer navegar más. Bueno, vienen acá y así tenemos los hundimientos que tenemos cada tanto en el país que hay y donde mueren muy parecido a lo que pasa, ¿no? lo que pasa en el subte también con la chatarra que terminan siendo nos traen todo el descarte. Sí, exacto. ¿Y cuál es la salida que nosotros proponemos ante esto? Bueno, nosotros creemos que el astillero en principio tiene que tiene que volver a tener esta función tanto en el comercio exterior, en la construcción para la defensa, en la construcción para buques de YPF. Lo que antes tenía astillero, que era construir para la flota de YPF. Y nosotros creemos que eso tiene que ir de la mano de una administración del astillero por parte de los trabajadores, una gestión obrera directa, porque ya se demostró, digamos, cada gobierno que pasa y los funcionarios que pasan, que vienen a hacer carrera o que usan el cargo del astillero como trampolín político para agarrar un cargo en otro lado. Lo que menos le preocupa es el astillero, le preocupa salir en la foto y hacer prensa mientras estén ahí, pero las necesidades que tenemos los trabajadores las conocemos solo nosotros y nadie mejor que nosotros, y donde el astillero necesita inversión, donde necesita renovación de maquinaria, donde se pueden achicar los gastos y donde se puede hacer más eficiente el trabajo y nuestra tarea en la construcción de buques somos los trabajadores. Por eso siempre planteamos un directorio obrero o una gestión obrera directa de trabajadores que no busquen el cargo para enriquecerse, sino que sigan cobrando como un oficial, digamos, con especialidad, pero que rinda cuenta justamente a la asamblea, que es el órgano soberano en el cual se toman todas las decisiones importantes en la fábrica. Claro, es muy importante porque de esa manera no solamente se podría gestionar en base a las necesidades que tienen los trabajadores, sino a las necesidades y los recursos que tiene el astillero para poder explotarlo y al mismo tiempo generar puestos de trabajo, por lo que entiendo. Sí, Astillero ha llegado a tener más de 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores. Sí, hoy somos 3.200 y bueno, creemos que una política activa de construcción y de inversión en el astillero puede redundar no solamente en mantener nuestra fuente de trabajo, sino en miles de puestos de trabajo más para la comunidad, de Ensenada, me imagino. Exactamente. ¿Lore? No, está bárbaro, la verdad que cuando nos empezamos a
a adentrar en todo lo que, concretamente lo que puede ser una gestión del astillero, de un astillero, de lo que significa para la producción, lo que significa para nuestros recursos, la defensa de nuestros recursos naturales. O sea, la verdad que es impresionante. También, digo, bueno, todo esto enmarcado obviamente en lo que estamos charlando todos estos días, estas semanas, que es la campaña electoral del Frente de Izquierda y también como dirigente del PTS en La Plata, en Ensenada. También preguntarte cómo, me imagino que muchos son los compañeros que son candidatos y candidatas para estas elecciones, o sea, ¿qué perspectiva están viendo en ese sentido también? Bueno, creo que se ve en muchos lugares y en el astillero también. Astillero fue una fábrica que después del ataque del macrismo fue muy fuerte las expectativas en el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, hoy esas expectativas se ven defraudadas como en tantos otros lugares donde vemos que la cuestión salarial, la inflación, digamos, las condiciones de trabajo, incluso estas perspectivas, ¿no? Estos proyectos que tienen con el astillero, que es beneficiar a sectores privados en vez de beneficiar al astillero privado, al astillero estatal, perdón, y generar más puestos de trabajo, generar más contratos de trabajo. Me parece que eso también a muchos compañeros les ha llevado a ver, digamos, cuál era la verdadera cara, y por eso, bueno, también muchos le dieron la espalda también en las elecciones de septiembre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros como agrupación marrón y como militante del PTS y candidato del FIT Unidad, también planteamos una salida independiente, no solamente en el astillero, digamos, y esta perspectiva de gestionarlo desde los trabajadores, sino también a nivel nacional y como alternativa política tanto al peronismo como al macrismo, que nos vienen castigando duro y parejo, ¿no? O sea que tienen una gran pelea por delante en base a la política que quiere llevar adelante el gobierno, ¿no es cierto? Y las trabajadoras del astillero, hoy en la perspectiva que vos estás planteando. Sí, totalmente. Ese es el desafío que hay por delante, para poder no solamente plantear una salida con todo lo que vos estás planteando como programa, en donde los trabajadores puedan decidir, y esa exigencia a las conducciones sindicales, ¿en qué situación se están? Bueno, nosotros lo que le exigimos a las conducciones justamente es que rompan el acuerdo o la tregua que tienen hoy con el gobierno, ¿no? Nosotros creo que hoy tuvimos la movilización de los médicos, donde el gobierno cerró una paritaria por decreto. Sí. Bueno, nosotros venimos padeciendo desde hace 2 años las paritarias que también se van cerrando por decreto, y desde los gremios no hay nada, ningún estado de alerta y movilización, mucho menos un plan de lucha, justamente las porque... movilizaciones son a favor del gobierno, o sea, para apoyarlo, las pocas que han hecho. Cuando le va mal, exactamente. Y nosotros lo que estamos planteando es justamente que pongan por delante los intereses y los derechos de los trabajadores y las necesidades que tenemos, más allá de su acuerdo y de que todos le hicieron la campaña para que vuelvan al gobierno. Bueno, nosotros estamos planteando que primero están los intereses de los trabajadores por encima de todos esos acuerdos, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, te queremos agradecer el hecho de haber estado acá. Nos interesaba muchísimo saber, no solamente partiendo de la historia de lo que tienen los y las trabajadoras del astillero, con toda esa importancia, lo que pudimos ver en el material que prepararon los compañeros, pero no solamente hay que retomar ese hilo de continuidad de organización y de lucha, sino también ponerse hoy sobre la espalda a la defensa de los puestos de trabajo, del contrato laboral que tienen, ¿no? Del convenio laboral que tienen, y es una gran pelea que tienen por delante. Sí, totalmente, es una pelea día a día que la tenemos que defender y la venimos defendiendo ante cada gestión, y bueno, eso se va a seguir defendiendo. Me parece que está bueno por ahí contar brevemente. Sí. Nosotros hoy nos acercamos al Instituto Biológico de La Plata, que es un laboratorio estatal, sí, donde el gobierno, exactamente lo mismo que Astillero, quieren hacer una sociedad del Estado, ¿no? Y entonces el camino es más o menos como las recetas neoliberales te van vaciando, repitiendo. Te dejan sin trabajo y después te dicen, bueno, la única que queda acá es meter capitales privados o es asociarte a empresas, a laboratorios privados, como en su momento. Bueno, nosotros un poco retomando esta unidad en la calle entre los distintos sectores, que fue como le frenamos el ataque al macrismo. Hoy fuimos de nuevo a acompañar a
a las trabajadoras y trabajadores del biológico que también están en esta misma pelea. Así que, digamos, es algo que tenemos por delante y que un poco esta historia del astillero también nos obliga a estar a la altura y mostrar que esa lucha que dimos nosotros por nuestra fuente de trabajo la vamos a seguir poniendo al servicio de toda la clase trabajadora, ¿no? Y encendió la mecha en la conciencia de otros trabajadores también. Sí. Por eso la importancia del laboratorio. Bueno, Juan, te queremos agradecer muchísimo por haber estado acá con nosotros. Hay mensajes, muchos mensajes, sí. Dice Gabriela Liz, Miguel Lago y Quique Ferreira, parte de la historia del astillero, siempre presente con nosotros, ¿no es cierto? Siempre presente, dos compañeros históricos que estuvieron en todas las luchas hasta el último día, que bueno, los perdimos recientemente. Lamentable pérdida, sí. Pero seguimos levantando sus banderas. Totalmente. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias.